El segundo miedo más fuerte del ser humano antes de morirse es hablar en público. También nos han enseñado que dentro de la comunicación el ser vulnerable es debilidad. En Estados Unidos, ¿cuánto tiempo se le dedica a un papá, a un hijo, en una conversación asertiva? ¿Cuánto te imaginas? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Real. O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Al día? Al día. ¿1 hora? Menos de 1 minuto. Comunicación asertiva es eso. Tener la capacidad de comunicar lo que sientes, lo que piensas, lo que crees desde una línea de no afectar a los demás. Cuando falta la comunicación, empieza una comunicación agresiva. La comunicación me costaba mucho trabajo a mí. La comunicación es todo. ¿Qué tanto nos puede ayudar en nuestra vida saber hablar en público? El 85% de tu éxito profesional está ahí. Y a muchas personas, cuando necesitan comunicar algo, no lo hacen. La verdad es que ayuda muchísimo el comunicarnos, el hablar, pero nos hace falta 3 cosas. Una buena plataforma, un buen micrófono y un buen mensaje. Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Villicaña y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Antes que nada, como siempre, un favor muy especial. Ayúdenos a que esta red se siga extendiendo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Ayúdanos a compartir, a suscribirte, darle like y dejarnos tu comentario para que esta red se siga extendiendo. Yo ahora estoy muy contento porque tengo a un buen amigo, Manuel del Muro. Bienvenido a La Red del Podcast. Gracias, Heriberto, a tu podcast, La Red del Podcast. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo. Por algo pasan las cosas. Hay gente que dice diosidencias, coincidencias. Estoy seguro que por algo estamos aquí. Y la verdad es que todas las personas que están sintonizando, quédense hasta el final porque va a estar muy bueno lo que vamos a estar platicando. ¿Sí o no? Y fíjate que va a estar muy interesante y vamos a hablar un poquito de lo que es la comunicación. Y yo quiero empezar diciendo que por mi mala comunicación, ayer nos equivocamos, ¿verdad? No hubo una comunicación asertiva. Sí. Tengo TDAH y te puse el día con diferente fecha. Yo me basé en el día y tú te basaste en la fecha. Entonces, los problemas de comunicación, ¿no? ¿Qué tan importante es la comunicación? La comunicación es todo. De ahí se basa y muchas veces ideas, proyectos, negocios, relaciones truenan, ¿cierto? 85% de los problemas dentro, no es más, mentira, 95% de los problemas en una empresa es por mala comunicación. 90% de los problemas en una pareja es por mala comunicación. Entonces, la verdad es que lamentablemente es algo que pasa todos los días. Y estoy seguro que podríamos hablar de historias, cientos, ¿no? De cuántas veces nos ha pasado. Sin embargo, muchas veces sí me ha tocado que ha sido algo que rompe o más bien supera cuestiones que sí te lleva a situaciones donde a veces es muy difícil. Un ejemplo, el día de ayer fue algo sencillo, ¿no? Lo pudimos recuperar, pero me ha tocado situaciones donde se pierden millones y millones de pesos, se pierde una relación, entonces al final todo comunica, todo el tiempo estamos en ese entorno, pero ¿qué crees, mi estimado Heriberto? No nos enseñan a comunicarnos. Y eso me pasó a mí, inclusive yo esto que aprendí no lo aprendí en la universidad, lo tuve que aprender por fuera y gracias a que encontré escuelas y mecanismos me ayudaron porque si no, la verdad, nos cuesta mucho trabajo. Y ahorita que abordemos bien ya el tema de la comunicación asertiva y todo esto, me gustaría primero que la gente te conociera. Claro. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Totalmente, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, para todas las personas que están viendo, soy Manuel Muro, soy de Guadalajara y soy un apasionado por la comunicación, pero lo más interesante es que esto nace de una debilidad. Yo en la universidad, como te decía, me tocaba exponer y me ponía bien nervioso, no tenía técnica. Y yo me cuestionaba y platicando con un amigo le decía, oye, hay clases de inglés, de computación, pero hablar en público. Y hasta de broma le decía, hasta para ligar necesitamos esas habilidades. Me dijo, sí, hay lugares donde puedes aprender, porque inclusive hoy vas por la calle, es rarísimo encontrar a lo mejor una escuela de oratoria, de comunicación. Son como muy selectivas. Bueno, el punto es que él me recomendó algunos lugares y así fue como nació esta pasión, que como te decía, primero una debilidad, luego se convirtió en un proyecto y hoy se convirtió en un proyecto en sentido de misión de vida. Entonces eso me dedico, hoy trabajo con cientos de personas, políticos, reinas de belleza. Y lo que más me gusta es eso, ¿no? Es darle voz a las personas a que puedan profundizar en muchos aspectos, pero sobre todo que encuentre su identidad. Fíjate, en tu apellido me equivoqué cuando Del Muro. Del Muro dije, ¿verdad? Sí. Tengo un problema yo
que siempre me equivoco en los nombres. Es más, me he equivocado en nombres de amigos que ya De vida. conozco de tiempo, pero es porque yo siempre que inicio un podcast, inicio con un montón de ansiedad. Entonces me cuesta mucho hilar mi cerebro con la lengua, ¿no? De hecho, el comunicar para mí siempre fue un problema. Y en cuestión de, por ejemplo, de hablar en público, yo prefería en la universidad no pasar a exponer. Si había una exposición, yo le decía, no, yo no voy a exponer. Y me decían los maestros, vas a tener que exponer. No, bueno, vas a reprobar y en el extra vas a tener que exponer. Nos vemos en el extra, ¿no? Entonces, yo he tenido que trabajar todos esos miedos y aún con ansiedad aventarme a hacer las cosas. Ahorita ya no me doy a latigazos si me equivoco, no me equivoco, ¿no? El chiste es que lo hago. ¿Cuánta gente por miedo deja de hacer las cosas? Entonces, que me equivoque en los nombres es lo más común cuando voy empezando el podcast. Ya conforme va fluyendo, como que de cierta manera ya Vas calentando. Vas calentando motores, pero al iniciar siempre inicio bien ansioso. Sí, mira, Heriberto, fíjate, es muy interesante. El miedo número 2, hay gente que dice que es el 1, pero yo he escuchado que el miedo número 2 o el segundo miedo más fuerte del ser humano antes de morirse es hablar en público. Y eso se llama glosofobia, que glosofobia es el pavor, el pánico escénico a subirte a un escenario en la escuela. Y la verdad es que les pasa a muchas personas. Como tú decías, yo he conocido gente que prefiere reprobar o que pase a alguien más que ellos lo hagan. Pero al final de cuentas, dentro de la vida, algún momento lo vas a tener que hacer. Entonces, la ventaja, o como tú lo estás haciendo, es buscar como un mecanismo, una plataforma, que es lo que yo siempre recomiendo, porque al final del día es algo que necesitas hacerlo, comunicarlo de alguna manera, y quieras o no, y creo que tú puedes ser un gran testigo, el que lo estés haciendo te abre las puertas. Sería Claro. otra historia si no lo estuvieras haciendo. Claro, claro. Y te digo, yo prefería que me reprobaran y varias veces me fui a extra por eso, ¿no? Y ahorita lo curioso es que me dedico a dar conferencias y la gente está sorprendida porque ese pues adolescente de la universidad pues no, estaba muerto de miedo y también no entendía la gente cómo el Eric de Mochis que te platiqué poquito fuera del aire, que era un desmadre, que chocó quién sabe cuántos carros, peleonero y todo eso, se convirtiera en un hombre vulnerable totalmente a la hora de estar enfrente del público. Y cuando yo decidí dedicarme a hablar en público y dar conferencias, para mí no era algo que me gustara. No es algo que me apasionara. Pero yo dije, a ver, por algo pasé por tantas cosas y por algo soy tan afortunado de haber tenido la familia que tuvo, que nunca Te abandonó. me soltó, ¿no? Entonces, creo que el haber hecho pública mi vida y contarla en una conferencia es hacer trascender tanto daño que hice en mi adolescencia de una manera positiva y lo que me mueve es el mensaje que puedo dar a la gente que está escuchando la conferencia. Ha habido gente que termino y que me han dicho, gracias a ti, que te vi en un podcast, que te vi en una entrevista, está a punto de quitarme la vida y me hiciste cambiar de parecer. Y eso es algo que me mueve a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, en la universidad, me acuerdo que tenía que exponer y una semana antes era una diarrea Bien enfermo. impresionante, ¿no? No dormía. Y ahorita yo ya no pienso en que tengo que dar una conferencia. Sí, nada más lo Yo ya das. nada más me subo y en lo que estoy pensando es en el mensaje que voy a dar. Una vez con Ale Castañeda me agarró un ataque de pánico antes de entrar a conferencia, ¿no? Y dije, no me va a ganar. Es mi mente queriéndome sabotear. Vámonos para arriba, el tema ya lo sé. Me fui arriba del escenario y la di diferente a lo que daba normalmente la conferencia, pero como es mi testimonio de vida, no me fue tan complejo estar jalando la información de entre tanto ruido que traía en la mente. en la mente, ¿no? Pero me acuerdo que estaba sudando frío, me costaba mucho hilar las ideas, sentía que hacía unas pausas inmensas que la neta no se nota cuando hago las pausas casi, ¿no? Entonces me bajo y le digo a mi mujer, oye, ¿cómo salió la conferencia? Me dice, te salió muy bien, pero la diste diferente. Y le digo, sí, la di con ataque de pánico. Y no, ya no me limitan, ¿no? Claro. Vámonos para arriba, sí. Pero lo que me mueve es el mensaje.
Sí, mira, Heriberto, es que al final de cuentas, que ahorita escuchándote, cuando las personas conectan con su propósito de vida, es que fluye de una manera bien diferente, Ujú. ¿cierto? Y fue parte a lo mejor que tú encontraste todo eso, porque como dices, si yo hubiera seguido a lo mejor en ese estilo de vida, lo que sea, no sería quien eres hoy. Ujú. Entonces ya tienes un testimonio, que eso es lo que impacta al momento de conectar con la audiencia y es mucho lo que me gusta enseñar, porque no te ha tocado de repente ir a conferencistas o cursos y el tema es muy bueno, o sea, la verdad es que saben de lo que tú quieras, son Sí. unas eminencias, pero al momento de exponerlo, como que le falta algo, como que se ve muy sobrio, como que se ve muy frío. Y luego cuando alguien lo comparte desde una experiencia, desde una anécdota, algo distinto, conecta con la gente. O Ujú. sea, al final tiene mucho que ver la forma, pero también algo que yo he aprendido y me ha gustado mucho, siento yo que también te pasa, y a mucha gente que entiende, es esa espiritualidad o conexión, o como tú lo llames, que conectaste con tu ser, donde estoy seguro que te ha pasado, a veces la persona que habla no eres tú. O sea, estás metido como en un Sí, trance que muchas personas le llaman, que hay una película muy buena que se llama Soul, no sé si la has visto, sí, 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 y muy hay un buena. momento donde le llaman como la zona. Ujú. Y a mí me ha pasado. O sea, quien está hablando no soy yo, es llámale quien tú quieras, ¿no? El ser que tú quieras. Y salen las palabras de una manera tan natural que justamente la gente los tocas de una manera que es lo que tienen que escuchar. Es como si lo hicieras dejando de pensar y el sentimiento fluyera, ¿no? Exacto. Sí, no, sí es muy, muy, muy interesante. Y te digo, a mí sí me apasiona el dar el mensaje, eso es lo que me apasiona. No tanto subirme en el escenario, porque yo termino mi conferencia, empiezan los aplausos, y yo en los aplausos yo me empiezo a hacer chiquito Regresas a tu ser. queriéndome Esconder. bajar, ¿no? Y eso es algo que he trabajado, el aprender a recibir el aplauso, ¿no? Porque es la manera de que el público te está agradeciendo lo que escuchó, ¿no? Justamente, de hecho, a veces pasa, y todo lo que estoy aprendido, a veces cuando tú como eres speaker, no es que esté mal, ¿no? El darle gracias a la gente, gracias por escucharme, pero en realidad quien te tiene que dar las gracias es el público, Ujú. porque tú estás entregando toda tu experiencia, todo tu conocimiento y literalmente desde un punto que me gustó la palabra, ser vulnerable. Ujú. Y también nos han enseñado que dentro de la comunicación el ser vulnerable es debilidad, ¿verdad? Como que no, ¿cómo voy a demostrar esto? ¿Cómo me voy a abrir? ¿Me van a criticar? Ah, no, yo en el Etcétera. escenario. Fíjate, yo te puedo contar mi historia y no me causa ninguna emoción. La única emoción que me puede causar ahorita es alegría de ser la persona que soy ahorita y no la persona que fui, perdón, ¿no? Pero cuando me subo al escenario, me permito, al momento que estoy hablando, revivir esos momentos, ¿no? Y me permito ser vulnerable. ¿Para qué? Para que mis emociones salgan. Y, por ejemplo, platico en mi conferencia de un momento en el cual tuve una discusión muy fuerte con mi papá, lo empiezo a agarrar a empujones, mi papá se agarra el pecho y cae al piso. Cuando cae al piso, le pego el grito a mi mamá y le digo, atiende a tu marido, se está muriendo. Me voy a tomar yo a la calle y cuando regreso no estaban mis papás. Se habían llevado a mi papá al hospital o que le había dado un infarto. Me voy al hospital, cuando llego al hospital me bajo, me entro a urgencias y cuando entro a urgencias, en cuanto entro, volteo a la derecha y está mi papá en la cama tendido con suero, oxígeno y en cuanto cruzamos miradas, lo único que hace es me abre los brazos. Cuando me abre los brazos me quebré. Me acerco a él, me abraza, lo abrazo y me dice te quiero mucho, hijo. Entonces, en esos momentos me permito sentirlo y volverlo a vivir, ¿no? Y, y me da mucho orgullo el poder sentirlo y no es ninguna debilidad el volverlo a vivir y permitirme ser vulnerable, ¿no? Creo que conectas más con la gente cuando te permites ser vulnerable. Es que está siendo real, o sea, el Ujú. ser genuino es literalmente desmenuzar, desnudar tu esencia para que la gente realmente te conozca. Y la verdad es que, como te digo, lamentablemente nos cuesta mucho trabajo como compartir, porque luego la sociedad, qué van a decir, etcétera. Te cuento una historia rapidísimo que ahorita que me acordé de algo similar. Muchas veces no queremos transmitir lo que sentimos porque, sobre todo los hombres, y así Ujú. nos educaron, ¿sí o no? Como que nos cuesta trabajo compartir. Y me tocó un alumno que me acuerdo que me decía que cuando nació su bebé, toda la atención fue a la mamá. Toda la atención. Toda. La mamá, y él quedó de un lado. Empezó como rezagado, como... Entonces llega un momento donde él tiene esa necesidad de que le pregunten pues, cómo está,
qué sintió, etcétera, ¿no? Entonces, como que mucho tiempo estuvo arraigado ese sentimiento. Y en una clase estábamos todos platicando, no exactamente qué tema estábamos viendo, pero el chiste es que era como compartir una experiencia, una lección de vida. Y le tocó justamente esa pregunta, ¿qué sintió cuando nació su primer hijo? Entonces empieza a contarlo y como tú dices, empieza a revivir la emoción y empieza hasta a sudar y empieza a llorar. Y se me queda viendo y nos dice, discúlpeme, la verdad es que tenía ese sentimiento que quería compartir cómo me había sentido cuando nació mi bebé, sentí increíble. Entonces, hasta cierto punto, también sirve el comunicar como hasta terapia. Ujú. Pero fíjate, y a mí me ha pasado en sesiones que no nada más es el hombre, a veces el Ah, no, que claro. reprime la emoción ante los hijos, ¿no? También las mamás, ¿no? De que no quieren que su hijo los vea vulnerables. Y yo les digo, oye, permítese ser vulnerable ante tus hijos. Imagínate un abrazo de tus hijos, un beso y que te digan, te quiero mucho. En esos momentos, ¿cómo te va a hacer sentir, no? Y le vas a dar también ¿cómo te diré? La confianza a tu hijo de que también él puede hacer lo mismo contigo cuando esté pasando por momentos difíciles, ¿no? Sí, es que se aprende, o sea, te están dando como ese espacio que volvemos a lo mismo. Lamentablemente hay familias donde es abierto ese espacio de comunicación y hay otras donde se limita bastante. Por ejemplo, una historia muy interesante que también recuerdo, ¿te ha tocado gente que habla muy rápido? Yo. Ok. Te cuento una historia que me marcó mucho. Era un chavo que hablaba muy rápido, rápido, rápido. Entonces, como entendiendo un poco y conociendo su historia, le decía, es que yo tuve 10 hermanos. Entonces, era cuando llegaba el papá, típico que tenía oportunidad de comer con ellos. Entonces, la mamá le servía. Y entonces, se ponían por edades, ¿no? Y él le tocaba hasta el final porque era el más pequeño. Entonces, el papá de que, a ver, fulanito, ¿cómo te fue? No, muy bien. ¿Y a ti? Entonces, había hermanos bien gandallas que extendían cómo les había ido su día. Entonces, cuando llegaba a él, ya el papá estaba en el postre y le decía, a ver, fulanito, rapidito porque ya me tengo que ir. Entonces, él aprendió ese mecanismo de decir, tengo que hablar rápido para poder tener la atención de la gente. Entonces, Para que me escuchen. Para que me escuchen. Entonces, la verdad es que sí, es algo que vamos aprendiendo, pero creo al final la gente que nos está escuchando, que se viva ese formato o ese espacio de poder comunicar en familia, en pareja, de cómo te sientes, pero la verdad es que no lo hacemos. Y vi un dato que me impactó muchísimo que decía, en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo se le dedica a un papá a un hijo en una conversación asertiva? ¿Cuánto te imaginas? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Real. O sea, ¿cuánto tiempo? Al día. Al día. ¿Una hora? Menos de un minuto. Asertivamente de escucha, etcétera. En un día a día, imagínate, Manches. es que imagínate el ritmo de vida. El papá se va a las 5 de la mañana, tiene 2 trabajos, llega a las 8 de la noche. ¿Cómo te fue? Bien, gracias. Vámonos. Imagínate, es real, hay gente que así vive. No, y ahorita también tenemos el problema de esto, Dios. ¿no? Del celular. Yo a mis hijos les digo, oye, si tú ves, porque aparte yo tengo TDAH, ¿no? Les digo, si tú ves que no te estoy poniendo atención y que estoy en el celular, agárrame la mano y dime, papá, te estoy hablando. Pero digo, para mí es importante escucharte. Lo que pasa es que a veces como tengo déficit de atención, te estoy escuchando, pero no te estoy oyendo, pero no te estoy escuchando, Sí. ¿no? O sea, mi mente ya se fue, ya se perdió. De hecho, con mi mujer tengo el problema que yo soy de, dime las cosas rápido porque me pierdo, ¿no? Me voy. Y mi mujer me dice, mira, aunque te pierdas, déjame decírtelo a mi A mi estilo, a mi manera. ritmo, ¿no? Aunque yo sé que me escuchaste la mitad y la demás ya no, ¿no? Sí. Pero yo siempre he tenido, y lo he trabajado, digo, o tenía más que antes que ahorita, el problema de comunicarme en todos mis aspectos, ¿no? Yo por la forma en que fui, me alejé mucho de mi familia. Ok. Entonces había muy poca comunicación. Por mi trastorno, era mucho de que cualquier cosa que me dijeran, yo me molestaba y venía la Sí. crisis, venía Lo la tomabas como explosión agresivo. sí. Entonces, como que yo me empecé a aislar para proteger, ¿no? Entonces me comunicaba menos. Y muchas veces para no tener conflicto, mejor me guardaba porque tenía miedo no poder controlar mis emociones y que se viniera el caos, ¿no? Entonces la comunicación para mí ha sido a veces
más antes que ahorita, un conflicto. En Que ese eso- tipo de aspectos, ¿no? Que eso es el concepto, si nos vamos al significado de la comunicación. Comunicación asertiva es eso, tener la capacidad de comunicar lo que sientes, lo que piensas, lo que crees desde una línea de no afectar a los demás. Ujú. Como tú dices, a lo mejor no tenías las herramientas y mejor preferías guardar, que eso le pasa a mucha gente. Pero también les quiero preguntar, así en general, ¿cuántas veces han tenido la necesidad de sentirse escuchados? Y estoy seguro que a ti te pasó. O sea, a lo mejor no puedes comunicarte con ellos, pero estoy seguro que lo buscabas por otro lado. Amigos, amigas, quien fuera. Entonces, volviendo al caso de lo de tu esposa, ella, en ese caso, en ese momento, tiene esa necesidad de expresar, claro, al mecanismo y a la forma que sea, pero todo lo necesitamos. Si o no te ha pasado de repente, quiero platicar esto con alguien. Lamentablemente, a veces no son las personas correctas Sí. y tomamos decisiones derivado a porque no nos están dando consejos correctos, pero la verdad es que todos tenemos esa sed de hablar y de ser escuchados, todos. ¿Cómo puedes tener una comunicación asertiva? Es muy buena pregunta. La verdad es que primero es entenderte y conocerte y buscar la forma donde puedas transmitir lo que sientas, piensas o crees. Obviamente, voy a poner un ejemplo y te va a caer muy bien el ejemplo en el sentido de tú eres del norte. Entonces pasa muchas veces que la gente es bien directa, ¿no? Que te dicen, es que así soy. Entonces yo le digo, sí, pero contacto. Sí. Porque a veces justificamos, es que soy del norte, mi papá es de Sonora, imagínate. Y a veces me dice las cosas y yo le digo, oye, contacto. Al final de cuentas, la comunicación asertiva es que sí digas, pero que también no afectes. Porque eso ya es diferente. Y es muy interesante, cuando falta la comunicación, empieza una comunicación agresiva. Es más, te lo voy a replantear. Cuando no nos sabemos comunicar bien, empezamos a gritar. ¿Te ha pasado? Sí. Porque es como, ya no me Te están frustras. entendiendo, Ajá. ahora, ¿cómo no? Entonces, eso no es comunicarse de manera correcta. Ahora, sí recomiendo buscar espacios, porque un ejemplo, estoy seguro que a muchas de las personas que nos están escuchando les ha pasado. Oye, tú hiciste una discusión con tu esposa, te habla y te empieza a gritar o lo que quieras y vas en periférico o vas en la carretera y con muchísimo tráfico. ¿Tú crees que eso va a ser una comunicación efectiva? Claro que no, al contrario, te vas a enojar más. A diferencia que llegues a un espacio donde es un entorno, oye, ¿sabes qué? Heriberto, quiero platicar contigo sobre un tema. Entonces, el punto es en buscar los espacios. Es Y más, el momento. estoy seguro que todos tenemos una vida llena de cosas. Es más, agéndenlo si quieren. Oye, con los hijos, ¿cómo debemos de comunicarnos? Es una buena pregunta. Mira, primero, ¿cómo fuiste educado? O sea, ¿cómo fue la comunicación contigo? Porque no precisamente la que tú tuviste con tus padres significa que es la que funciona ahora. Te lo voy a decir por qué. Porque hoy tenemos eso. Y eso le da totalmente un panorama bien diferente. Entonces, primero hay que entender cómo es la forma que se comunican ellos. Puede ver que a lo mejor un hijo te dé más información a través de WhatsApp. Buscar el mecanismo. Ahora, también algo bien importante, y escuchaba una persona que inclusive hoy me lo dijo. Decía, yo solamente le tengo más confianza a mi mamá, entonces me abro con ella, pero no todas las cosas. Porque a veces siento que cuando le comparto, me juzga o me regaña, entonces me guardo ciertos pensamientos. Dice, con mi papá, no, con él no puedo platicar, porque siento que no me escucha. Y decía también, por eso busco amigas o busco entornos, pero a veces me siento sola. Entonces, la verdad, creo yo, y la respuesta es, conoce a tu hijo, qué le gusta, porque voy a poner un ejemplo, va a haber a lo mejor un hijo que le va a gustar que platiques con él rumbo a llevarlo a la escuela. Y va a haber otro que ni nada. Decir, papá, estoy con mis audífonos, no me hables. Porque depende mucho de cada persona. Entonces, la respuesta es conócelos para que sepas. Por ejemplo, a mí en lo particular me gusta mucho como hacer ejercicio o hasta caminar. Y es delicioso tener una conversación mientras vas caminando en un parque, conectado con la naturaleza, etcétera. Eso ayuda bastante. Pero sí, conoce a tus hijos. Ahorita que estábamos hablando de esto y que te estás escuchando, me fui a los momentos en cómo mi papá o cómo mis papás buscaron la forma de cómo comunicarse conmigo, ¿no? De cómo el mensaje me llegara. Porque yo era de cualquier cosita, explotaba y ya cero comunicación, ¿no? Entonces, yo cuando empecé con mi libro, entendí muchas cosas y me di cuenta de muchas cosas que hicieron mis papás que yo no sabía, ¿no? Tengo bien presente que en una ocasión de repente me manda a llamar mi coordinador y me dice, oye, Eri, te noto muy molesto.
¿qué pasa contigo? Le digo, no sé, así soy yo. Y me dice, oye, tengo una amiga que es doctora, ¿por qué no vamos con ella, yo te llevo para ver ¿Qué qué tienes? tienes? A lo mejor algo está pasando. Me lleva él con la doctora, y cuando leo los testimonios del libro me entero que todo estuvo planeado, ¿no? O sea, fue una estrategia entre mis papás y el coordinador para que él me diera el mensaje de tienes que ir con el doctor. Porque si me lo decía mi papá, automáticamente iba a estar el rechazo a la Sí. autoridad, ¿no? Entonces empezaron a implementar así muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, era de... Si un mensaje se tenía que dar, era había más probabilidad de que el mensaje llegara por medio de papá que por medio de Que mamá. mamá. Porque yo y mi mamá somos igualitos, tenemos el mismo carácter, entonces era más fácil que explotáramos, ¿no? Entonces, pero cuando no podía comunicarse mi papá, lo hacía mediante cartas, ¿no? Y eran cartas donde se soltaba mi papá y escribía muy bonito mi papá. Entonces, por más enojado que estuviera, la carta a lo mejor no la leía en el momento porque estaba enojado, pero ahí estaba la carta y luego la terminaba leyendo. Y eran cartas que tuve la fortuna que guardé O sea, tú las y tienes. me sirvieron Para el libro. para el libro, ¿no? Entonces esas estrategias que implementaron mis papás para Son que buenas. llegara el mensaje a mí funcionaron mucho. Por ejemplo, después de un intento suicida, me hospitalizaron y fue por ingesta de pastillas, me hicieron lavado de estómago. Yo no quería ver a mis papás. Imagínate, para mis papás, oye, tu hijo acaba de Sí. atentar contra su vida y no los quiere ver. Cuando la realidad es que no me hicieron nada mis papás, la bronca era yo, ¿no? El caso es que me quedo una noche en el hospital en valoración y se queda un tío conmigo. Y me dice mi tío, oye, Eri, ¿y por qué no te vas un rato a la casa para que descanses de tus papás? Y el Eri rebelde, pues vámonos. Y me fui a vivir unos Un meses tiempo. con ellos, ¿no? Cuando veo los testimonios del libro, me entero de que todo estaba Planeado. planeado, ¿no? Habían hecho una estrategia entre mi psiquiatra, mis papás y mi tío, donde le dijeron a mi tío que me llevara, pero mi tía me dice en el testimonio, nos daba miedo que atentaras contra tu vida en nuestra casa teniendo hijos chiquitos, ¿no? Iba a ser un trauma Para ellos. para ellos. Y la psiquiatra nos dijo que era muy poco probable que lo hicieras fuera de tu zona de confort, y decidimos, pues sí, que te fueras a nuestra casa, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias, y para que las cosas se lograran, la manera de cómo comunicarme el mensaje. Sí, la verdad es que como tú dices, son muy buenas porque buscaron, o sea, analizaron los escenarios. Y sí, evidentemente, estoy seguro que muchas veces nos ha pasado que llegan mensajes por otros lados. Ujú. Un mensajero, un libro, un podcast que te cae el 20. Y sí, totalmente. Hay momentos donde sí tienes que buscar una estrategia de llegarlo por otro lado, a lo mejor por un tercero. Me ha tocado también lo de la carta, es muy buena. Ujú. O sea, que te escriban y, oye, un mensaje. Hay gente que la verdad es que se expresa muy bien a través de mensaje de texto. Y está bien, al final lo está sacando. Y te dice, ¿sabes qué? O hay gente que dice, no quiero hablar ahorita porque si hablo voy a explotar. Dame chance, mejor te lo escribo. Entonces sí, son estrategias que he visto que funcionan bastante bien para que al final de cuentas es que transmitas. Fíjate, eso, para tener una buena comunicación, hablaste ahorita de autoconocimiento, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo hice mucha labor de autoconocimiento para Introspección. poder hacer cambios, ¿no? Porque si no te conoces, ¿cómo vas a hacer cambios? Entonces, cuando yo conocí a mi mujer, yo le di un manual de cómo manejarme, ¿no? Para que De la las A a la cosas... Z. Sí, o sea, yo le hablé, mi mujer me conoció y le hablé todo lo negativo mío. ¿Quién fuiste? No hubo mercadotecnia Ni secretos. ni secretos, ¿no? Entonces yo le decía, cuando esté enojado, déjame, no me digas absolutamente nada. Ya que se me baje, dime Lo que quieras. ¿no? Pues al principio fue bien complejo, porque ella me decía, es que yo no soy una mujer sumisa. Y las cosas se empezaban a salir de control cuando me decía que las cosas en el momento que yo estaba Sí. enojado, ¿no? Hasta que ella también empezó a tomar un taller de inteligencia emocional, empezó a entender un poquito más de sus emociones y todo eso, y de que a veces se ocupa que sea el momento adecuado para hablar las cosas y que el mensaje llegue, ¿no? Sí, la verdad es que recomiendo mucho eso y en todos los aspectos. Si tú tienes una situación y estás muy enojado, es esperarte
a que baje la emoción. Y lo leí en un libro que es el de Cómo ganar amigos e influir en las personas. No sé si han leído ese libro. No. Y había un político que cuando se usaban lo de las cartas, y hace cuenta que él expresaba y se quejaba y criticaba a todo el mundo. Y lo chistoso de esto es que le daba la carta a la esposa para que ella la mandara. Pero ¿qué crees? La esposa no mandaba la carta. Entonces se quedaba ahí el mensaje, pero no se metía en broncas. Entonces sí, a veces necesitas tú como plasmar, puede ser, mucha gente lleva un diario o lo que sea, pero como tú dices, es muy bueno el mecanismo de decir, a ver, me espero, porque la verdad es que muchas veces estoy seguro que te ha pasado que luego te arrepientes de, híjoles, ¿por qué dije esto? O la otra, también a mí me ha pasado de repente, punto, alguien te manda un mensaje y en el momento de esa situación emocional lo lees y lo lees de una forma. La lees con la emoción en la que estás en el momento. Y estoy seguro que luego... O le das la interpretación que le quieras dar, ¿no? Ajá, y luego lo lees de manera, en otro momento y dices, ah, caray, era totalmente opuesto. Ahora imagínate que también tiene que ver con comunicación. Y eso de repente le pasa mucho a mi mamá. Sin querer se le puso mayúsculas. Y te escribe, ta, 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 ta. Y tú, ¿me estás gritando? No, ay, perdón, se me puso por error. Y existen los malentendidos. Desde un tema de un teclado o hasta, por ejemplo, estoy seguro que ahorita pasa, hasta por un emoji. Un icono. Se puede interpretar de muchas formas. Entonces, sí, la emoción, sí. ¿Cómo la interpretas? Y más porque no estás viendo a la persona, ¿no? De cierta manera, el lenguaje corporal te puede también decir otras cosas o demostrarte que realmente a lo mejor no está enojada, que si nada más es por texto tú puedes darle ese tono, ¿no? Y a veces le pones el tono de cuando tu mujer está enojada, la ves de cuenta, lo lees con la misma voz de ella, ¿no? Sí, la verdad es que lo de los emojis, bueno, ahorita vinieron los stickers también, nos vinieron a ayudar porque imagínate, el mensaje de texto es frío, no tiene una tonalidad, por eso inclusive hay momentos donde sí recomiendo una llamada, pero es bien chistoso porque nos está pasado, sobre todo pasa en ciertas generaciones, yo tengo alumnos, sobre todo más como adolescentes, que les da pánico escénico o les da pavor que les marques, se asustan, o sea, empieza a sonar el teléfono y... No. Y ellos te dicen, me espero a que me cuelgues y me mandes un mensaje para ver qué es lo que quieres. Ha cambiado la forma. De las generaciones de ahorita. Okay, o sea, ellos no les quieren que les marques. Primero tienes que mandarle un mensaje, ¿te puedo marcar? Ajá. Y ya después, si dice que sí, marcarle. Ajá, así funciona ahora. Imagínate, te tengo que pedir permiso para que te pueda marcar cuando antes era diferente. A mí algo que me pasaba era que yo no hablaba por teléfono. O sea, siempre ponía a Gisela, que era una muchacha que trabajaba en la casa, si tenía que pedir algo de comer, que lo pidiera ella. Me daba pavor, güey. O sea, la comunicación me costaba mucho trabajo a mí. Por ejemplo, el ligar me costaba mucho trabajo. O sea, y siempre fui muy noviero. O sea, tengo la fortuna de que no soy feo y eso me ayudó mucho, ¿no? Pero fíjate, la importancia también de saber comunicar y tener una buena autoestima, ¿no? Yo por todos esos vacíos emocionales caí en las adicciones, en el alcohol y las drogas a muy temprana edad. Ya estando bajo los influjos, pues ya era fácil. ¿Y qué pasaba? Pues ya sé que así ligo y tenía que andar siempre para salir a una fiesta bien tomado. Sí, o sea, antes de irme a la fiesta tenía que empezar a tomar. Sí, ya llegabas con ese superpoder y lamentablemente como luego pasa que muchas veces en todo esto que me dedico y veo a la gente dicen, oye, ¿qué pasa si me tomo un shot? Y hay gente que lo hace, que para calentar garganta y todo, pero le digo, ¿qué pasa si no hay tequila? O sea, se te va el superpoder o se te va la confianza. Entonces, sí, la verdad es que en la seguridad, como tú dices, hay personas que se paran con tanta seguridad, con esa confianza, que así aunque mientan, les crees. Y hay gente que sabe lo que va a hablar, pero no tienen la seguridad y automáticamente percibes que no saben. Que tiene que ver con dos palabras que me gusta mucho compartir. Es, primero, la congruencia y la otra es la confianza. Congruencia es lo que yo te estoy diciendo, hace match con lo que realmente digo y hago. Sí, claro. Y la confianza es con la seguridad con que te la digo. Y sí me pasa mucho, ¿eh? Hay gente que sabe mucho de los temas, pero como tú decías, llega a ligar y le gana el nervio. Entonces... Tío, no hay que buscar mecanismos de esa forma. Hay más formas de sentirte seguro, muchas formas de sentirte seguro y hasta la práctica te ayuda a perderle ese miedo. Y al final todos quieren ligar de cierta manera y hay formas. ¿Qué tanto nos puede ayudar
en nuestra vida saber hablar en público? Mira, el 85% de tu éxito profesional está ahí. Y te lo pongo de esta manera. Si tú quieres sobresalir, tienes que desarrollar esa habilidad. Y veía una entrevista, no sé si la has visto, de Warren Buffett, que iba en un carro y le decía a un chavo, oye, ¿qué tipo de habilidad recomiendas que los jóvenes aprendan a temprana edad? Y le dice, la habilidad de comunicación, porque te abre las puertas. Automáticamente te abre las puertas para todo. Pedir un trabajo, pedir un aumento, dar entrevistas, conferencias. Te abre las puertas para todo. Pero ¿sabes por qué? Y bien sencillo. La gente que hoy nos ve, si realmente quiere ser un líder, los líderes es una de las habilidades más importantes, que es comunicarse, pero sobre todo porque te vuelves un reflector y te vuelves un ejemplo a seguir, ¿cierto? Entonces, la verdad es que es algo que yo recomiendo. A mí me hubiera gustado desde mucho más joven, me hubiera gustado, no sé, a la secundaria o la prepa. Yo empecé más grande. Creo que nunca es tarde, pero la verdad es que las personas que nos escuchan, si tienen hijos o si no han empezado a desarrollar, que lo hagan, porque sí cambia. Y estoy seguro que a ti te cambió la vida el tener esa exposición. Sí, más porque ahora ya no necesito de alcohol para hacerlo, ¿no? Antes necesitaba alcohol para todo, para cualquier cosa que iba a hacer. Si iba a hacer un negocio, necesitaba alcohol, ¿no? Una copita. Para todo. Y ahorita ya no. Y me di cuenta, porque siempre, aparte, justificas el que lo haces mejor Es que por esto. bajo el influjo. Y ahora me doy cuenta que no. Pero obviamente tuve que trabajarlo, ¿no? Sí, hay gente que lo hace con la comida, hay gente que pone, o sea, muchos, el cigarro, o sea, como muchos, mecanismos o pretextos para decir, es que lo necesito. La verdad es que al final no necesitas nada. Por ejemplo, yo a mi hijo le dije, yo quiero darle como herramienta el que él se pare ante la gente y se pueda Expresar. comunicar, ¿no? Y lo metí a clases de actuación, tomó una maestría en actuación y desarrollo ¿Y qué tal? escénico. Y no, lo ves platicando a mi hijo y haz de cuenta que estás platicando con un adulto. Yo disfruto el cómo platica mi hijo y mi hija ahorita también, que ya tiene 10 años. Ella no ha tomado el diplomado, pero sí quiero meterla que tome el diplomado también de actuación y desarrollo escénico. Y la otra cosa que les hago mucho énfasis es en que trabajen mucho su inteligencia emocional. Claro. Sí, es que, mira, tú como papá buscas una herramienta y creo que valdría la pena buscar esos formatos. Puede ser, hay gente que clases de canto, clases de actuación, el teatro musical, o sea, el exponerte te ayuda bastante. Tomar cursos de oratoria, lo que tú quieras, pero sí es ayudarlos a temprana edad, porque al final hay un momento donde tú te vas a enfrentar al mundo tú solo. Y algo muy interesante que cuando nosotros hablamos, automáticamente me estoy dando a conocer al mundo. Automáticamente te empiezo a juzgar en cuando te escucho. Entonces es como tu carta de presentación. Tú sabes cómo quieres presentarte. Si quieres que te vean como un ejemplo o te ven un inseguro. Y a veces, estoy seguro que te ha pasado, ese momento donde abriste la boca, ¿te ayudó o te perjudicó? Tal cual. Hoy estaba leyendo los temas que me mandaste. Si uno era el impacto de la oratoria en la salud mental. Platica un poquito sobre eso. Fíjate que hace el otro lo hablábamos de tema de la glosofobia, que es uno de los miedos más importantes, o el segundo miedo más grande de las personas, que es el hablar en público. Cuando hablamos de la salud mental, hablamos de una situación, pues un trastorno, etcétera. Y a muchas personas, cuando necesitan comunicar algo, no lo hacen. Te quiero compartir una historia. Una conocida, una situación muy fuerte, donde ella vive en otro país. Su papá vive en México, el papá a través de igual está en la cárcel, drogadicción, etcétera, etcétera, situaciones muy difíciles. Ella no puede salir del país y el papá se pone más grave, mucho más grave, ella no puede hacer nada y fallece el papá. Cuando ella escucha la noticia, hace como que se le traga el dolor, y cuando yo la conocí, hablaba así, tenía una voz así, como atorado algo. Entonces, regresando al tema de la salud mental, ella se dio cuenta que tenía el dolor, tenía todo eso atorado literalmente en la garganta y se escuchaba la voz así. Entonces, a través de terapia, a través de ayudarla, empezó a mejorar. A donde quiero llegar es que muchas veces cuando callamos las emociones, en tu cuerpo impacta. De muchas formas. Hay gente que es más visceral, hay gente que es a través de la garganta. Entonces, la verdad es que ayuda muchísimo el comunicarnos, el hablar. Pues por eso sirve la terapia, donde tú vas y expresas lo que sientes y cómo
cómo desarrollar. Y estoy seguro que con lo que hablabas ahorita de tu esposa, y eso le pasa mucho a las mujeres, también a los hombres, a veces no buscan soluciones. Lo único que necesitan es ser escuchadas. Y ellas mismas encuentran la solución y ellas dicen, ay, Heriberto, ya acabé. Y tú... Fíjate, ese es un conflicto que a veces tenemos. Yo mi mujer, porque me dice, te estoy platicando no para que me des tu opinión, nada más para expresarme. Le digo, es que si me estás contando algo, le digo, mejor entonces platícaselo al espejo. Si no quieres que diga nada, pues platícaselo al espejo, ¿no? ¿O tú qué opinas? No, sí. Es que es algo bien chistoso, pero es real. Los empiezan y... Porque tú quieres... Es que es como algo de los hombres. Luego lo queremos como resolver. Proponer. No, mira, ¿y por qué no haces esto y aquello? Y ya. O ellas así como... A ver, déjame platicarte. Y de eso se trata, ¿no? Que eso tiene que ver... Y la verdad es que es un vínculo que tiene que ver con la salud mental y también con la comunicación. La escucha activa. No sabemos escuchar. ¿Sí o no, Heriberto? No sabemos escuchar. ¿Por qué? Porque estamos rodeados, la mente, el celular, estamos en tantas cosas que nos cuesta demasiado trabajo escuchar. Y estoy seguro que te ha pasado de repente también que has encontrado gente que neta escucha tan bien que te da ganas de estar con ellos platicándoles algo. Porque sientes que están presentes. O sea, el escuchar no es estar así, sino estar como procesando y comprendiendo lo que te están diciendo. Y no buscar una solución, simplemente es que sepan que estás ahí. A mí, por ejemplo, en la pandemia, cuando pues empecé a dar las sesiones en línea, yo al principio decía, y es que en línea, pues siento que no va a ser lo mismo, ¿no? Y me di cuenta, en mi caso, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Porque como te digo, yo tengo déficit de atención y me cuesta mucho trabajo el estar poniendo atención y concentrado en lo que me están diciendo. Cuando menos pienso ya me perdí, ya mi mente anda en otro lado, ¿no? Entonces, cuando estoy en una sesión con un cliente, me le quedo viendo así casi en la nariz y no te pierdas, ¿no? Y me es muy cansado mentalmente, ¿no? Cuando me mudo a lo de en línea, qué maravilla, ¿no? Con los audífonos, escuchando en volumen alto, me di cuenta que es la mejor manera para mí, para Heriberto Villicaña, de poner atención a la gente. Yo tengo muy mala memoria. A raíz de que lo hago así, no se me olvida lo que me cuentan los clientes, ¿no? Y me da chance de cierta manera como voltear tantito para los lados y no hay tanta bronca como si estuvieras personal. Sí, no es tan evidente. Personalmente, ¿no? Entonces, para mí fue una maravilla. Y siento que la comunicación fluyó más y me di cuenta que a través de una pantalla también las emociones se transmiten, sí, ¿no? Y pues es como cuando vas al cine. A través de una pantalla estás viendo todo y te genera emociones. Entonces, para mí fue una chulada. Y encontré mi manera de comunicarme más eficientemente con mis clientes. Es que es eso, tiene mucho que ver con la forma de cómo nosotros aprendemos, recibimos. Hay gente que es mucho más kinestésica. Hay gente que si no te tiene enfrente y no te toca, yo tengo amigos que están platicando contigo y todo el tiempo te están haciendo así. Y tú como, espérame, necesitan eso. Hay gente que no. En la pandemia, igual, yo también hice esa transición con los cursos en línea. Y yo lo que hice, yo también me considero con déficit de atención, somos del mismo equipo. Yo lo que me funcionó bastante, tomé cursos y clases y la verdad me pasaba que yo me perdía. O sea, de que me perdía. Y si no interactuaban conmigo, la verdad es que yo de repente estaba en otras cosas, ¿no? Yo lo que hice y me funcionó mucho es crear una metodología donde yo me ponía en el lugar del alumno, tomando en cuenta cómo me pasa a mí, de cómo estaría yo aprendiendo como ellos. Y a mí me funcionó muchísimo la interacción constante. Todo el tiempo estar a ver aquí y allá, porque sí, muchas personas se van. Y como tú dices, también buscar como el estar ahí, tú con tus audífonos en tu cuarto, eso ayuda bastante. A lo mejor si estuviéramos ahorita un café y estuviéramos en una plaza y la gente pasando, así te me distraes. Por ejemplo, en conferencias, yo tengo que tener una guía, precisamente por eso. Porque si no tengo un camino, mi guía, mi mente me ataca de ideas y me voy por todos lados y por ninguno. Ya con la guía en las diapositivas, ahí ya sigo la conferencia. Hay gente que pueda dar una conferencia sin nada.
Por ejemplo, escuchaba que o leía que Steve Jobs se aventaba 2 horas y sin nada, ¿eh? Tas. Sin embargo, yo en lo particular, igual que tú, necesito una guía, tengo un orden. Hay mapas mentales, esquemas mentales, hay muchas herramientas que te ayudan para tener ese orden. Voy a decir algo como más del día a día. Te ha tocado ir al súper y que llegas sin una lista y terminas comprando todo menos lo que necesitabas. Y más si vas con hambre. Oye, y más si vas con hambre y bueno, para que decimos marcas, ¿no? Pero, y luego ayer me tocó y estaba exactamente en el pasillo donde están todas las chucherías. No, yo nada más veía que, no, casi como que me decían, llévame. Pero sí, o sea, el tener un orden, que eso te ayuda para evitar divagar, ser más efectivo. Uh-huh. Yo sí recomiendo, la verdad, es un sistema, crear un sistema de comunicación. Por ejemplo, yo no tengo mi conferencia aprendida de memoria. ¿Tú qué recomiendas? ¿Que se la sepan de memoria o no? Mira, yo sí recomiendo a lo mejor tener una guía o como un guión base. Uh-huh. Sin embargo, estoy seguro que te ha pasado que ninguna conferencia es igual que otra. Cambia. Sí, porque claro. Te acuerdas de, no sé, un ejemplo, de repente te viene algo a la mente. Es uno de los principales errores que pasa en el momento de dar un discurso, lo que sea, que se aprenden de memoria los speeches. Y estoy seguro que a mucha gente le pasa de repente que está y empieza con el discurso y se les olvidó todo. Uh-huh. Y terminan diciendo todo menos lo que querían. Eso de repente lo veo con reinas de belleza en general. Yo no recomiendo aprendértelo como de la A a la Z. Uh-huh. Lo que sí te recomiendo es tener una noción de lo que vas a decir. Uh-huh. Un orden, como que me lo puedas decir en pocas palabras y que tengas realmente el objetivo muy claro, pero no me lo digas de la A a la Z porque te lo aseguro que se les va a olvidar. Te voy a decir por qué. Porque hay cosas o situaciones que no están en ti. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que estamos dando la conferencia, todas las personas que nos están viendo, estás dando tu conferencia y en eso no prende el cañón. ¿Qué pasa sí, con tu mente? O de repente se te rompe el zapato, o de repente te empieza a generar el estrés que no llega a la gente. O sea, empieza a pasar, o recibes un mensaje negativo. Tu mente empieza a dar vueltas, entonces yo lo que recomiendo, como te digo, tener una guía y también cuando dejas que fluya, como que se ve más natural, se ve más genuino. Ahorita está mucho lo de la marca personal, ¿no? Y lo de contar una historia. ¿Crees que gente se invente historias para llamar la atención? Yo creo que existen dos situaciones. La primera es que sí o que enaltecen la historia. Uh-huh. O en pocas palabras, la exageran. Uh-huh. Sí, la verdad es que totalmente. Porque al final la historia hay quien la cuenta. Es como en los libros de historia. Mucho de lo que vemos es real. Uh-huh. Realmente sí existió. Entonces, el storytelling es una súper herramienta que yo recomiendo y te voy a decir por qué. Cuando hablamos de conectar con la audiencia, no sé si a alguien que nos esté viendo les ha tocado hacer una conferencia donde el tema es muy interesante, pero números, estadísticas, etcétera, se vuelve cansada. Uh-huh. Y llega un momento donde los números los olvidas. Los números se te van a olvidar. Pero una historia, te lo prometo, que no se te olvida. La historia no se te olvida y la recuerdas. Entonces, sí es muy buena herramienta contar historias, sí lo recomiendo porque conectas con las personas, porque te recuerdan, porque aparte te hacen diferente, porque a lo mejor tú puedes hablar de liderazgo o cualquier tema, y yo igual, el mismo tema, pero a través de la historia que tú cuentes, automáticamente es distinta, uh-huh. ¿Cierto? Sin embargo, sí recomiendo no mentir, porque la verdad es que la gente sí se da cuenta o si te conocen. Sí, claro. Y hoy tenemos esto sí. Y te voy a decir, a ver, lo que tú estás diciendo, y a lo mejor te creen 1 o 2 veces, sin embargo, la verdad es que puedes sí apalancarte, que mucha gente lo hace, de historias de terceros. Es más, te lo voy a poner así, tío, la gente que nos ve y si es religiosa o no, tío, independientemente, el éxito de muchas religiones es a través de las historias, que son los evangelios o los libros. Son historias. No es lo mismo que te diga, oye, si te portas mal, Heriberto, te vas al infierno. A que te cuente una historia, mira, porque te llega de manera diferente. Okay. Entonces, la verdad es que sí, es una gran herramienta, a mí me encanta. Inclusive, libros que tienen una historia son libros de bestseller. Por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Ese libro de finanzas no es el mejor libro de finanzas, pero la forma en cómo cuenta la historia lo hizo exitoso. Uh-huh. ¿Algo que quieras agregar? Muy bien. Bueno, lo que quiero agregar es que, primero, gracias por la invitación. No, de nada, de nada. Y para todas las personas que hoy nos escuchan, la verdad es que, como decíamos, la comunicación es algo que se necesita
Y la voz es una gran herramienta que si tú la perfeccionas, te cambia la vida. Para mantenerte, para vivir, para dar un testimonio, lo que sea. Y quiero invitar a las personas a que se animen a tener esa voz, que busquen herramientas como tú, un podcast, redes sociales, o sea, que sí se animen a levantar la voz y que también se capaciten. Nosotros en Nobles Comunica con mucho gusto los podemos ayudar. Que nos sigan en noblescomunica.com. Si me permites dejar mis redes. Claro, adelante. Estoy como Manuel Muro A y Nobles Comunica. Y yo he visto, y quiero cerrar, que en México, Heriberto, yo veo gente súper preparada, con muchas herramientas, pero nos hace falta 3 cosas. Una buena plataforma, un buen micrófono y un buen mensaje. Ok. Yo pensé que me iba a decir buena silla, buen caballo y buenas piernas para correr. No, es una canción, ¿va? Es lo mismo, pero de otra manera. No, Manuel, pues te agradezco muchísimo por haber venido. Y amigos, acuérdense, ayúdenos a que este mensaje siga llegando a más personas. Compartan, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast. Esto fue La Red El Podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?